Gracias, mi hermano René. Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Muchas gracias. Pues bien, mis hermanos, estaba viendo estos días atrás, escuchando a las hermanas que tienen un proyecto acerca de cómo organizar con la basura, cómo reciclarla, cómo ordenar para que se pueda sacar mejor la basura, para que se puedan distribuir de mejor manera, hacer reciclado, poner la basura orgánica en un lugar, los cartones, etcétera. Entonces están trabajando en este proyecto y es muy bueno porque pues ese proyecto que tienen pues a la larga va a dar beneficios, va a dar buenos beneficios cuando empecemos a organizar la basura, porque justamente la basura es algo que damos por desechos, damos por algo que ya no sirve y la sacamos y a veces no nos enteramos de nada, o a veces hasta tiramos el papel porque sabemos que alguien va a limpiar, o dijimos, hay el encargado de la limpieza, o el que va a hacer la limpieza, pues que limpie. Y no tomamos mucha conciencia. Así es que ese proyecto que tienen, cuando empecé a escuchar, pues me dio esa idea justamente de darle aplicarlo a la palabra de nuestro Dios, y puse por título a este tema, sacando la basura de tu mente y de tu corazón también, porque es así como vemos que es de provecho sacar la basura, porque ¿qué pasaría si no sacamos la basura? Se empieza a juntar. El otro día sacamos la basura de reciclaje, la saqué al patio trasero, acá pasan los camiones por el alley, por el callejón de atrás, y se lleva la basura. Pero resulta que pasa cada 15 días el camión de reciclaje. Entonces saco mi bote y cuando veo el otro día no se lo llevó, y digo, bueno, y entonces tuvimos que esperar otros 15 días y pasaron 15 días más y ya, pues ya no cabía porque se fue acumulando y no pasó otra vez hasta que ya llamamos por teléfono para ver qué pasaba, y había una confusión con el banco que decía que sí había mandado el dinero, pero ellos no lo habían recibido. O sea, el pago que se hace que pasa para la limpieza también. Y como no había esa confusión, que no sé de quién fue culpable, si del banco o de la ciudad, pero mientras no se llevaban la basura. Y eso lo que ocasionaba es que ya no cabía, ya no había lugar donde se metiera. Entonces, cosas que a veces damos por hecho de que se va, pues pasa el camión, se tira la basura, sacamos la basura y se va, se limpia. Pero cuando hay un error o algo que falla, se viene un descontrol más. Y por ejemplo, si la basura no se la llevan, toda la basura en general, pues vienen los ratones también. Entonces vienen enfermedades, las quejas, se va acumulando. Entonces es una serie de cosas por motivo de la basura. Entonces hay que sacar la basura. Por eso es que no nada más es basura, hay diferentes tipos de basura. La basura en general, pues es la que tenemos que limpiar, pero también vamos a ver cómo es que a veces tenemos también nosotros basura dentro de nosotros. Tanto quizás lo que comemos, hay cosas que comemos mal, hay gente que bebe agua del río quizás, hasta gente que en una ocasión vi un lugar que no tenían para comer y los niños estaban bebiendo de un charco porque no tenían sed. Entonces se estaban tomando agua, pero eso lo que va a traer pues es también animales, entonces queda también basura en el estómago. Pero pues todo eso se puede curar, pero cuando hay basura en nuestra mente, en nuestro corazón, puede ser más dañino que cualquier otra enfermedad. Entonces, pues es lo que
vamos a analizar el día de hoy acerca de esa basura, cómo es que hay que sacarla, cuándo hay que sacarla, por qué, porque si no la sacamos se va a acumular. Y hay veces que, vamos a ver también que hay veces que, por ejemplo, hay gente que empieza a tener basura en su desorganizado, en su área de trabajo, en su casa, en su trabajo, donde sea, pero llega un momento en que ya ni siquiera se da cuenta de que está un desorden. No se da cuenta de que todas las cosas que están pasando ya es como normal. Entonces, hay una cosa que se llama hábito. Hábito son conducta que se repite regularmente y con el tiempo se va haciendo ya automático. Cuando hacemos por ejemplo, el pararnos en las mañanas, pues vamos y nos lavamos los dientes. Entonces se va volviendo un hábito, entonces ya se vuelve algo que ya ni lo pensamos, ya es automático. Es un buen hábito. Pero también hay hábitos malos, hábitos que pueden llegar a ser vicios. Si tenemos hábitos malos también que se vuelven vicios, son perjudiciales. Por ejemplo, un hábito malo es, por ejemplo, la gente que fuma. Hay gente que fuma y ya inconscientemente necesita un cigarro para sentirse bien, porque ya se acostumbró, ya tiene ese hábito, ese mal hábito de fumar. Ahora ya es más difícil ver gente fumando, pero pues yo me acuerdo todavía cuando estaba joven, eh, en el siglo pasado, eh, todo el mundo fumaba, al menos allá en la ciudad donde estaba, vivía yo, en el camión fumaban, en la escuela fumaban, en todos lados fumaban adentro de las casas, o sea, la gente no tomaba conciencia de que estaba dañando también a la familia o estaba dañando a los demás. Pero era una cosa, por ejemplo, en la escuela me acuerdo que el maestro fumaba, los compañeros fumaban, pero era algo tan normal que todo el mundo fumaba y ese hábito, pues era malo. O el hábito de tomar, de beber, o el hábito de estar comprando también, lo que se llama compras compulsivas, de querer ir a comprar, a comprar, a comprar. Pero todos estos malos hábitos pues obviamente nadie nos obliga, nadie pues nosotros mismos de alguna forma caímos en esos, o la gente cae en esos hábitos. Van a decir, ¿cómo iniciaste? Pues a fumar, pues no sé, empecé una vez a tomar un cigarro y resulta que anteriormente, por ejemplo, hasta se veía bien que la gente fumaba. En las películas, en los comerciales, en todos lados se veía gente fumando y en los comerciales ponían gente que como que era gente próspera o que interesante, porque salía con su cigarro y todo el mundo quería copiar, todo el mundo quería verse bien, así como ese artista, como ese comercial de una gente próspera, una gente que hasta deportistas a veces ponían cigarros light, cigarros que no contaminaban tanto, o el beber también, se enfocaban mucho en provocar que la gente cayera en el cigarro, en el alcohol o en las compras compulsivas también cuando vemos la televisión y ponen anuncios de productos, pero a veces son cosas que sirven, pero a veces son cosas que no sirven. Se decía que en el cine, en los intermedios ponían escenas rapidísimas por ejemplo, poner una imagen decía, toma Coca-Cola, toma un refresco, un producto, lo que sea, pero salía tan rápido que no se daban cuenta, pero el subconsciente sí se daba cuenta, pero nosotros conscientemente no nos damos cuenta. Entonces, como quedaba en el subconsciente, en el intermedio salían a comprar su soda, su refresco o lo que fuera, porque inyectaban mensajes para que consumiéramos. Y así no nada más el producto, sino inyectan también subliminalmente o mensajes subliminales para que consumamos lo que no nos conviene. En este caso, como pues eran productos que ellos vendían, el cigarro, el alcohol o cualquier producto, pero cuando lo usan también para influenciar el pensamiento de los demás, porque eso también lo hacen, también influenciar el pensamiento para que crean, para que pensemos igual o pensemos de una forma para que no dar problemas, o pensemos igual
que ciertos políticos, que cierta religión, que ciertas ideologías para manipular. Entonces, todo ese mal hábito también se nos va quedando y se nos va quedando y después es difícil que lo saquemos porque se va acumulando, se va, se va acumulando todos esos malos pensamientos, así como hay pensamientos buenos o hábitos hábitos malos, todo viene con esos pensamientos, entran en la mente se van quedando y después se van convirtiendo en sentimientos. El sentimiento lo que hace es después que se crean acciones. Por ejemplo, un hermano lo saludo y me contesta feo o me contesta porque quizás tuvo un mal día, porque quizás estaba distraído, porque quizás tiene que hacer algo y en ese momento inoportuno llega alguien y le está quitando el tiempo y contesta de una forma. Ese pensamiento que nos hace que decir, yo pienso que le caigo mal a ese hermano porque me contestó muy feo o me miró feo, me habló feo. Yo pienso que le caigo mal. Entonces ya empieza a haber un sentimiento, dice, luego lo vuelve a ver y se está riendo, dice, se está burlando de mí. Entonces ya empieza un sentimiento malo para decir, ese hermano es malo, yo le caigo muy mal, yo no sé qué le hice. Y después vienen las acciones, después lo voy a evitar o hasta me voy a ir de la iglesia porque hubo un pensamiento que lo llevó a un sentimiento y después lo llevó a una acción, cuando resulta que no había nada, no había ningún problema, pero esos pensamientos negativos son los que también nos hacen, es basura. Los psicólogos dicen que es también ruido en el ruido en el cerebro, o sea, ruido negativo. Todo eso va afectando, pues es como un tipo de basura que estamos ahí acumulando. Todos esos hábitos negativos, pensamientos negativos, pues también producen pues ansiedad, pueden producir depresión, pueden producir hasta enfermedades también. Y todo porque pues hay gente que hasta se enferma, no tiene nada, pero con la mente que se está perjudicando o se siente que se está enfermo y se empieza hasta enfermar, o sea, físicamente, empezando por un pensamiento negativo. Entonces, todas estas acciones o pensamientos, pues debemos de controlarlos. Pero porque sabemos que Satanás siempre va a tratar de perjudicarnos, pero lo contrario, si nuestro Dios es el que nos va a dar tanto el pensamiento bueno como las acciones buenas. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nosotros vamos a decir, bueno, voy a cambiar, voy a hacer un cambio, voy a organizarme mejor, voy a tratar mejor a mis compañeros, voy a venir con la mejor actitud, con la mejor con las mejores, la mejor voluntad para que todo marche bien. Pero cualquier distracción, cualquier cosa nos puede dañar, nos puede perjudicar. Pero dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así tanto el querer como el hacer, tanto en el pensamiento como en el hacer. Entonces, si queremos cambiar, pues Dios nos va a ayudar, porque nos ponemos en sus manos y dice que Él nos va a dar ese ánimo para cambiar y también nos va a dar las ganas de hacer las cosas, porque a veces podemos decir, pues yo he logrado todo esto. Pues sí, pero gracias a Dios que hemos logrado al menos ser santos, al menos ser apartados. Eso es una gran bendición, el lograr ser santo, el lograr ser apartado, porque pues estamos preparándonos para recibir esa vida eterna. Entonces, ese hacer, ese querer,
cambiar, el querer sacar la basura de nosotros mismos, el querer organizarnos para sacar todo lo que nos perjudica. Si yo tengo un área de trabajo y tengo todo regado, tengo desorganizado, basura, tengo papeles, tengo comida, tengo hasta mis libros, mis cuadernos, tengo todo ahí, se vuelve complicado trabajar ahí, se vuelve pues una forma que poco a poco se va perjudicando. Pero cuando nos decidimos organizarnos, decidimos sacar todo, limpiar y ordenarnos, sacar toda la basura, todo lo que nos sirva, poner exclusivamente lo que vamos a utilizar, pues trabajamos mejor, nos sentimos mejor, tenemos mejor ánimo para hacer las cosas, entonces porque estamos sacando esa basura. De igual forma, cuando empezamos a sacar la basura de nuestra mente, de nuestro corazón, los rencores, las envidias, los celos, todo lo que nos puede perjudicar, cuando lo empezamos a sacar, pues nos ayuda a ser mejores. Hubo un personaje que empezó a hacer eso, empezó a sacar la basura, porque también, como les digo, cuando ya se va acumulando, a veces llega un momento en que ya no nos damos cuenta. Van pasando hasta una generación, otra generación, y aquí vamos a ver cómo pasaban ya generaciones y no tiraban la basura, no sacaban lo malo, lo que perjudicaba. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 14. Segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 14, vamos a ver este rey, qué fue lo que hizo. Dice, y durmió Abías con sus padres, o sea, murió y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Cuando una persona, como hemos visto, cuando llega al poder, cuando llega a tener el poder absoluto, a veces se corrompen, a veces que creen tener el poder para hacer lo que quieren para beneficio propio, a veces como algunos políticos a veces que tienen tanto poder que se corrompen. Vamos a verlo más adelante cómo es que también se corrompen. Pero este rey pues no se corrompió, al contrario, quiso limpiar. Dice el verso 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová, su Dios. O sea que empezó a querer cambiar y a hacer las cosas bien, las cosas más ordenadas. ¿Qué fue lo que hizo? Dice el verso 3, porque quitó los altares de culto ajeno, o sea, de los dioses extranjeros. Cuando dice que quitó los altares, es porque estaban ya poniendo altares el pueblo, el pueblo escogido, el pueblo de nuestro Dios, estaban poniendo ya altares a dioses ajenos. Acera era la más común, la que estaban poniendo tanto en los altares en los árboles como en las partes altas. Dice, pero él quitó, dice, porque quitó los altares de culto ajeno y los altos, quebró las imágenes y taló los bosques. Cuando dice quebró las imágenes de piedra que hacían, de los ídolos que hacían en piedra, pues como en todas las culturas, en toda la historia, que siempre hacen sus ídolos de piedra, pero porque los estaban adorando esas piedras. Entonces él rompió todo eso, los quebró y taló los árboles, en los árboles donde ponían a esta reina Acera, ahí los talaban. Entonces él quitó todo eso, limpió, todo eso era basura, no servía, y ya lo estaban por otra generación, y estaban contaminándose. Y mandó, ¿y qué fue entonces? Aparte de eso, aparte de cuando sacamos la basura también de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Así como él dice, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. O sea que limpió, sacó la basura y dijo, ahora vamos a poner lo que sí nos corresponde, las cosas buenas. Busquen a Jehová y también pongan por obra la ley y sus mandamientos. O sea, les enseñó los mandamientos por si se les estaban olvidando, dice, y ahora vamos a llevarlos a cabo. Entonces empezó a obrar, sacó la basura y después empezó a obrar también de la mejor manera.
Dice, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altos imágenes y estuvo el reino quieto delante de él y edificó ciudades fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado reposo. Y dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémonos las de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, hemosle buscado, Él nos ha dado reposo en todas partes, edificaron pues y fueron prosperados. Empezó a hacer obras públicas, obras para beneficio de su mismo pueblo. O sea, este rey no buscó el beneficio propio, sino preocupándose porque estaban en la basura su pueblo. Dice, primero vamos a limpiar y después volverlos a integrarse para que adoren a la ley de nuestro Dios, adoren a nuestro Dios, a Jehová. Y después dice, vamos a empezar a edificar la ciudad, a ordenar también, a poner muros de protección para si hay invasiones. Entonces vino la prosperidad y vino paz porque también ellos empezaron a actuar, en vez de preocuparse por pelear o lo que sea, dijo, vamos a organizarnos, vamos a defendernos, vamos a poner esos muros. Después hubo una guerra, pero también salieron prósperos porque fue bendecido por todas esas buenas obras que hizo, porque él quiso hacer ese cambio, mientras que sus padres y muchos reyes hacían lo malo y permitían también que adoraran a esos dioses con tantos santuarios que tenían, tantos ídolos, en los árboles tallaban a los dioses ajenos, dice, a los dioses extranjeros, al culto ajeno, dice, al culto de los demás. Lo que hacían los otros lo estaban ya haciendo ahí y eso los estaba perjudicando, porque eso en vez de traer bendición, si nosotros no obedecemos la ley de nuestro Dios y nos vamos y empezamos a adorar imágenes o ídolos, o tenemos ídolos, porque sabemos que también los ídolos, hay muchos tipos de idolatría, como el dinero, como la fama, como el placer, como todos los placeres carnales. Si buscamos todo eso, pues también va a ser contraproducente. Entonces este rey empezó a hacer lo bueno y fue bendecido. Tiró la basura y aparte de sacar toda la basura, vamos ahora a hacer las cosas bien. Entonces tuvo esa bendición. Pero hay gente que tenemos que tomar esa decisión, porque dice que nuestro Dios es el que nos da el hacer, el querer hacerlo. Pero hay gente que no lo quiere hacer. Dice, no, yo estoy bien con mi basura, ya me acostumbré, no me perjudica, o piensa que no le perjudica, eso es lo que cree. Piensa que no le está haciendo ningún daño, pero vamos a ver que sí, porque vamos a ver lo que dice en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Si nosotros somos santos, dice, pues tenemos que ser todavía más, o sea, siempre ser santos. No quiere decir que ya somos santos, ya lo logramos, ya somos de la iglesia de Dios israelita, estamos en la verdad de Dios, en la doctrina correcta, pues ya ganamos, ya logramos el objetivo. No, pues es el inicio también, porque ya estamos en la iglesia perfecta, en la doctrina verdadera, en la palabra de nuestro Dios, pues ahora hay que llevarla a cabo también. Dice, el que es santo, pues santifíquese todavía. El que es injusto, pues no va a seguir siendo injusto en su mente, pues está en lo correcto quizás, o no quiere cambiar, o no le conviene, o no nos conviene hacer esos cambios, o no queremos hacer esos cambios.
Por eso dice, pues a veces el que está sucio se está ensuciando más porque piensa que está en lo correcto. Así es que, mis hermanos, pues tenemos que estar pidiéndole siempre a nuestro Dios que nos ayude por si estamos equivocados, por si estamos fallando en algo. Quizás pensamos que estamos en lo correcto y estamos dañando, tanto primeramente a nosotros y también quizás a nuestros hermanos. Entonces tenemos que hacer ese cambio. Dice también Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Dice que muchos vamos a ser, porque vamos a contarnos en ellos, ¿verdad, mis hermanos? Dice, muchos serán limpios. Vamos a ser limpios, ya no vamos a tirar la basura que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros malos hábitos, nuestros miedos, nuestros rencores, nuestras envidias, nuestros corajes, nuestra negatividad, nuestro pesimismo. Hay gente que todo lo ve, dicen catastróficamente, le llaman catastrofismo cuando dice, no, es que todo va a salir mal, es que nos van a invadir y va a haber guerra y va a haber una recesión y no va a haber trabajo y no va a haber comida, entonces, pero ya unas situaciones muy, muy negativas cuando hay gente que ni siquiera se preocupa. Hay un libro muy famoso, un cuento muy famoso que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? De unos ratones y unas personas que siempre salían y tenían el queso, pero un día el queso desaparece y los hombres que cuando ven y dicen mi queso, siempre estaba un queso ahí, su comida. Cuando salen y dicen, ¿dónde está el queso? Y casi se desgarran las vestiduras porque ya no hay queso. Y dice, ¿ahora qué vamos a comer? Mientras que los ratones salen y ven que no hay queso, y dicen, pues vamos a buscarlo. Y se van, y empiezan a andar a buscar queso hasta que lo encuentran, pero los otros se estaban hundiendo ahí en su desesperación, en el miedo, en el pavor, en todo. Dice, no hay queso, ¿qué vamos a hacer? Esto es el fin. Y a veces así vemos cuando cosas ahí tienen solución y a veces las vemos tan difíciles o tan dramáticas que en vez de encontrar una solución objetiva, una solución fácil, pues nos complicamos más todavía. Así es que ese libro está muy, muy bueno porque nos enseña que a veces no nos debemos de preocupar tanto, simplemente buscar la solución. Y a veces, si no nos va bien, buscamos otra solución. Pero si nos quedamos sentados, si nos quedamos parados, pues, ¿qué vamos a lograr? No vamos a comer, no vamos a tener nada y pues vamos a enfermar y hasta morir. Entonces dice, muchos serán limpios porque vamos a sacar nuestra basura. Vamos a ser emblanquecidos, vamos a ser embellecidos, vamos a vernos bien y también vamos a ser purificados cuando vamos justamente a sacar lo malo y convertirlo en cosas buenas. Si tenemos, hay veces que tenemos alguien que está enfermo, tiene la sangre contaminada, pues se purifica y se le pone, se limpia su sangre también para que quede purificado, quede limpio. Pero todo eso, tanto físicamente como mentalmente, como emocionalmente, que podamos ser limpios cuando empezamos a sacar todo lo negativo, cuando queremos hacer esos cambios. Dice, los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. ¿Por qué no entenderán los impíos? Dice, ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué no entenderán si ven que se están enfermando, que les está yendo mal, ¿por qué por qué no le dice no entienden? Hay gente que se aferra tanto a un pensamiento, a una creencia, a un mal hábito, que aunque le demuestren que está mal, dice, no estoy bien yo, tú estás mal, quizás por la envidia, quizás por
por el celo, quizás por sus convicciones, por su creencia, porque así le enseñaron sus padres, por muchas cosas, pero no quieren entender. Me acuerdo, ya creo que ya lo comenté, acerca de un libro que se llama Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, donde se van a conquistar Marte. Unos astronautas de la Tierra llegan a Marte y resulta que ven que está poblado y hay gente como los de la Tierra, o sea, gente como nosotros, todo. Y los mismos de Marte, cuando ven que vienen extraterrestres, o sea, los mismos terrícolas dicen ellos que son extraterrestres y se espantan y van con su líder y dice, han venido extraterrestres. Y le dice el líder, no, los extraterrestres no existen, solamente existimos nosotros, no existe nadie más afuera de Marte. No, pero miren, nosotros vimos cómo llegó una nave y bajaron unas personas ahí. No, 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 no. Y van y lo llevan al líder, va al pueblo y le dice el líder, es una sugestión, esto es una sugestión de ustedes, pero esto no existe. Y, y saca un arma y destruye a los terrestres. Y dice, esta sugestión hasta me está contagiando porque hasta parece que estoy viendo yo también como que hasta están sangrando. Los mata ahí y dicen, a ver, no se mueven. No, eso quiere decir que no existen. Es su pura imaginación que ya nos contagiamos de esta, ya nos sugestionamos tanto que pensamos que lo estamos viendo, pero no existe. Así dice, ninguno de los impíos se entenderá, aunque lo vean, aunque se les demuestre que están mal, ya no van a querer cambiar porque ya están tan contaminados, esa basura ya se les pegó, que ya no la ven, que es basura, ya es parte de su vida. Ya no van a entender acerca de ese cambio, pero entenderán los entendidos, los que entiendan que la palabra de nuestro Dios, que las leyes, que seguir su palabra nos va a llevar justamente a esa vida eterna, sin contaminación, pero hay gente que no. ¿Qué pasa si no tiramos la basura, mis hermanos? Si se va acumulando. Como les dije, si en un lugar no se tira la basura y se empieza a acumular, pues después van a venir las infecciones, van a venir las cucarachas, van a venir los ratones, las enfermedades. Y después, si hay enfermedades, pues después ya no vamos a poder trabajar. Y es un montón de cosas que van a pasar porque no se tiró la basura. Si no se tira la basura emocional, la basura mental también de nuestra mente, de nuestro corazón, pues también nos va a perjudicar, porque también nos va a hacer que, por ejemplo, si nosotros tenemos algo en contra de un hermano, un rencor, y no lo sacamos, ese rencor, así como la basura que va creciendo, ese rencor va a ir creciendo también. No va a quedar nada más, me cae mal este hermano, y no se queda en eso, sino va creciendo ese rencor y después va a perjudicarme, va a causarme ya hasta angustia, hay gente que nada más ve de ver a una persona ya se está revolviendo el estómago porque dice, me cae tan mal, o este hermano me ha hecho tantas cosas que ese rencor va creciendo. Si no lo logramos sacar, si no limpiamos, va a crecer y ese rencor se va a convertir en más cosas, hasta gente que se pelea. Hay gente que hasta familias que por generaciones se van peleando, tienen esos odios de familias ya porque no se limpiaron y resulta que no había ningún, justamente en los pueblos antiguos, en los pueblos del siglo XIX en México, por ejemplo, que si alguien hacía algo a otra persona, los familiares se vengaban y buscaban a los familiares del que había atacado a su familiar. Y después ellos se volvían a tomar venganza y eran familias por generaciones hasta que ya, por ejemplo, los sobrinos, los nietos que ya no tenían nada que ver, pero tenían odio, porque era una basura que nunca sacaron, se acumulaba y crecía ese rencor al grado de seguirse matando sin que ellos tuvieran un odio, algo personal, sino ya era por el simple hecho de que su familia ofendió a mi familia.
y no sacaban, no se limpiaban y pues obviamente venía muertes y pues con todas las consecuencias de la justicia, de la familia que queda desamparada, etcétera, etcétera. Así es que no es, no es de que eh, tenemos que limpiarnos para que no nos caiga, no seamos como estas personas que ya no entienden, que ya dicen, no, no, ustedes están mal. Así hay gente que, aunque les demostremos con la Biblia, a quizás otros religiosos, les demostramos con la Biblia, por ejemplo, que están mal. No, no, no. La Navidad, por ejemplo, les podemos demostrar que Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Y no, no, sí, ahí se nació y vamos a seguir celebrando esa Navidad, ese 24 de diciembre, o sus días festivos, o todas las costumbres que tienen, sus santos, o lo que sea, porque, y lo tienen tan arraigado que, por ejemplo, en algunos pueblos que tienen sus santos, tienen sus ídolos también, sus figuras, sus estatuas, y si alguien hace algo contra esa estatua, o se roba algo de la iglesia, es como algo muy catastrófico para ellos. Y pues eso sí no los pueden casi tocar sus ídolos, porque ahí sí ahí se actúan, ahí sí se defienden mucho a sus religiones. Pero como les digo, nosotros, si nosotros obramos bien, por ejemplo, si nosotros somos un árbol que da frutos, ¿por qué algunos no dan frutos? ¿Por qué un árbol de manzanas no daría manzanas? Si nosotros plantamos un árbol de limones, es lógico que va a dar limones. Pero ¿por qué no? ¿Por qué nosotros, si somos como un fruto también, por qué a veces no damos esos frutos? Siendo que la naturaleza o la lógica es que tenemos que dar frutos. Si nosotros somos cristianos, somos árboles frutales. Entonces, por lo tanto, tenemos que dar esos frutos. Dice también en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 43. Dice, porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Si una persona está, un hermano cristiano, no está actuando correctamente, dice entonces no es buen árbol, no es buen cristiano, porque lo que está haciendo no es correcto. Entonces, ¿cómo puede ser un buen cristiano o cómo puede ser un buen árbol el que da malos frutos? Ni árbol malo el que da buen fruto. El que sí da buen fruto, el que su actuar es bueno y todo, no necesita él demostrar que es bueno. Solito se dice que esa persona es buena. Una persona honrada no necesita decir yo soy honrado, porque eso es casi lo contrario. Cuando alguien dice es que yo soy muy honrado, no necesita decirlo, se necesita demostrarlo con los hechos. Pero si cuando se dice es que yo soy muy bueno, pues entonces como que cuando lo dicen, casi está diciendo lo contrario, porque se está alabando. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, mis hermanos, nosotros si somos buenos cristianos, porque de nuestro corazón salen los buenos pensamientos y las buenas palabras. De lo contrario, entonces somos esos árboles que, ¿qué es lo que pasa cuando un árbol cuando dicen que este árbol no da frutas? ¿Qué es lo que le hicieron a ese árbol que no daba frutas? Lo arrancaron, le dieron oportunidad, dice, vamos a darle oportunidad, y no vuelve a dar frutos. Al final dice, no, ya, arráncalo, vamos a sacarlo porque este árbol no sirve, y ese es el fin.
Esa va a ser la consecuencia de que pensamos que no pasa nada y podríamos hacer las cosas malas, pero sí hay consecuencias también de a toda acción viene una ¿qué? Una reacción. Es hasta físicamente comprobado, ¿no? Toda acción viene una reacción. A toda acción mala va a venir una reacción también mala. Acciones buenas van a venir también consecuencias buenas. Para todos van a haber consecuencias buenas, principalmente para nosotros. Si no limpiamos nuestra área de trabajo, nuestro corazón, nuestra mente, no podríamos arreglar también otras cosas. Si nosotros tenemos un trabajo y empezamos mal, teniendo tanta basura, pues se va complicando y después otras cosas también ya no las podemos hacer. Por eso lo principal es que saquemos, empecemos a cambiar. Y hay veces que tenemos que reciclar. No nada más es tirar las cosas. ¿Qué es reciclar? Cuando la basura hay cosas que sí pueden servir y se apartan para dar otro uso. Cuando se empieza a apartar las cosas, como por la basura que está en este proyecto de las hermanas, si se empieza a reciclar los materiales, los plásticos y todo, se pueden volver a reutilizar. Si nosotros tenemos un pensamiento de coraje, y no lo podemos sacar, ¿y qué pasa si lo reciclamos, si lo cambiamos, si lo reutilizamos? No puedo sacarme este coraje, esta ansia, este celo, pero entonces ahora lo voy a aplicar para cosas buenas. Con ese mismo coraje, con ese mismo celo voy a emprender proyectos buenos. Con esas ganas, voy a hasta contagiar de que hagamos las cosas bien. Y ese mismo coraje, ese mismo celo lo reciclamos y lo convertimos a cosas, lo reutilizamos, pero ya para cosas buenas. No podemos desechar algunas cosas de nosotros, nuestras conductas no las podemos cambiar totalmente, pero sí podríamos reciclarlas como la basura. Entonces, vamos a renovar nuestra mente, vamos a darle ese giro, vamos a cambiar también todo eso. Dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hacemos esos cambios nosotros mismos, vamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no cambiamos nuestros hábitos, si no nos hacemos esa transformación, pues a veces no entendemos cuál es la voluntad de nuestro Dios y no la llevamos a cabo porque estamos ya tan mal acostumbrados que no las llevamos a cabo. Pero cuando hacemos esos cambios, dice, vamos a entender también, por la renovación de vuestro entendimiento. Cuando cambiamos ese entendimiento, entonces dice, ahora sí vamos a entender mejor. Cuando estudiamos a conciencia para un examen, a veces que el mismo temor, como en una ocasión les conté que cuando iba en la preparatoria, cuando estudiaba química, no le entendía yo nada, no le entendía química. Y para matemáticas era muy bueno, me gustaban mucho las matemáticas, la física y varias cosas, pero la química era como que estaba estudiando chino, no le entendía, eran puros garabatos. Y yo mismo me bloqueaba y no podía ni siquiera estudiar. Así cuando no entendemos la palabra de nuestro Dios es porque estamos como bloqueados y no la podemos ni siquiera entender. Pero cuando nos enfocamos, cuando un día que ya me mandaron a examen final, porque si no pasaba ese examen final, reprobaba química. Y si reprobaba química, no podía pasar de año. Entonces dije, no tengo que estudiar y me puse a estudiar, pero ya a conciencia, a sentarme así como que desde el principio y como que se aclaró mi mente, como que entendí
como que entendí todo lo que estaba ahí y hasta me gustó y pasé el examen bien porque estudié y me gustó la clase. Si entendemos la palabra de nuestro Dios, así con ese gusto, vamos a decir, es buena, es bonita, sí, sí, sí podemos, sí nos conviene, sí queremos seguir la palabra de Dios porque la entiendo. Dice entonces, sí, por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que dice, pero también nos dice que no nos conforméis a este siglo, no nos dejemos influenciar a esta época, a este tiempo. Cuando dice este siglo es a este tiempo. Y en este tiempo, por ejemplo, siempre ha habido etapas, pero justamente ahorita está todo, pues yo me acuerdo cuando yo era joven, que por ejemplo la juventud era rebelde, pero ahora es otro tipo de rebeldía. Por ejemplo, yo veo que ya la gente habla con groserías, cuando antes no se hablaba así se hablaban groserías entre los compañeros, entre la amiga, entre amigos, pero ahora ya como que dicen hasta vulgaridades, hasta en la tele, hasta delante de quien sea, o pensamientos también que ya piensan que no son malos cuando pues, se ha perdido también los buenos modales, se han perdido las buenas costumbres, se ha perdido la cordialidad, se ha perdido todo eso porque este siglo ha influenciado justamente para ver las cosas. Ya a un grado, por ejemplo, ¿saben quién es? No sé si digo bien su nombre, Epstein, una persona que se volvió rica eh, porque también se puso a estafar, era bueno para los números también, y se puso a estafar y después se hizo rico, pero después ya empezaba a hacer diversiones en una isla que tenía, una isla privada, donde hacían orgías y tenía mucha gente famosa que iba porque ya lo veían normal. O sea, todo lo que estaban haciendo ya era, dice, no os conforméis a este siglo, porque mucha gente ya lo ve normal. Todo lo que estaban haciendo ahí, que no era agradable a los ojos de nuestro Dios, pues mucha gente ya era como normal y se vuelve parte de la vida y lo están haciendo. La música también, muchas cosas también que ya no es, dice que tenemos que tener cuidado de este siglo. Así es que nosotros, cuando ya entendemos la palabra de nuestro Dios, la entendemos bien, dice que va a ser agradable, va a ser perfecta, va a ser ideal para nosotros. Entonces no nos va a costar nada hacer eso. Así es que también nos dice que no copiemos a los demás, a los gentiles, no copiemos las costumbres de muchos, aunque vivamos en medio de la gran mayoría. Dice Efesios capítulo 4. Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en vanidad de su sentido. Andan en lo que piensan ellos, que es correcto y que es agradable, en la vanidad, en lo que ellos dicen, esto es bonito, esto es bueno, pero eso es de lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan. Pero como vimos, están mal. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la misma ignorancia que no conocen, porque hay gente que no conoce la palabra de nuestro Dios, quizás no les han hablado, no les ha interesado porque pues su misma ignorancia, pero la ignorancia, por ejemplo, en la ley, la ignorancia no es justificación. Si yo me paso un alto y me para la policía y yo le voy a decir, es que yo no sabía que esa luz roja significaba alto. Yo no lo sabía. No me importa que no lo sepas. Cometiste la falta y vas a pagar. A lo mejor llego a otro país y veo alguna ley, alguna costumbre que yo no sé y van a decir, no es justificación. Entonces, esa ignorancia, pues no es justificación, pero a veces ellos por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón,
pues también no entienden. Pero nosotros sí, nosotros no somos ignorantes, conocemos la palabra de nuestro Dios y también no tenemos duro el corazón porque ya lo hemos ablandado, lo hemos purificado también. Los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. La misma basura que ellos acumularon, dice, perdieron el sentido de la conciencia. Ya en su conciencia ya no saben que están mal porque ya se acostumbraron a tanta basura que se volvió parte de su vida, hay gente que hasta le gusta como sufrir. Decían, hay gente que le gustaba, dice, sufrir, pero pues es porque no es que les guste sufrir, sino que ya están tan manipulados que ya no razonan bien. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, siempre lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, a renovarnos en espíritu de vuestra mente, a vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. Dice, renovarnos en el espíritu. Vamos a sacar la basura, vamos a reciclar todo lo que no podemos sacar, vamos a reciclarlo, vamos a reutilizarlo para beneficio. Así es que a veces dice que la impureza a veces es difícil de sacar porque dice que ya están tan entenebrecidos que ya no se pueden limpiar, ya no pueden sacar, ya no pueden cambiar su forma de ser, porque están tan contaminados, están tan arraigados. No me acuerdo cuál es, si la bulimia o la otra, ¿cómo se llama? La bulimia o la anorexia, que van adelgazando, que ya después cuando ven que ya están muy mal y ya después quieren cambiar, que ya perdieron, ya quedaron casi en los huesos, y después aunque quieran comer, aunque para volver a recuperar el peso, ya no van a retenerlo, ya no pueden, porque ya está tan dañado el organismo que ya no retiene nada. Entonces, aunque coman y coman lo que sea, ya no retiene nada. Entonces ya está tan contaminado que ya no se va a poder corregir. Pero nosotros estamos a tiempo, pero nosotros no podemos solos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos limpie, que nos purifique, que nos cambie, que nos dé ese corazón para que hagamos las cosas buenas. Dice, para terminar, Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nuestro corazón lo limpie, que saquemos la basura de nuestro corazón para que no tengamos sentimientos negativos, puros sentimientos buenos, puros sentimientos agradables, hermosos, bonitos. Porque si tenemos con ese corazón limpio, como dice aquí, vamos a vivir más alegremente. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. En mi mente también, que saquemos la basura para que también siempre hagamos lo bueno, para que hagamos las cosas rectas dentro de mí, como les digo, para beneficio de cada uno de nosotros. Vamos a tirar la basura, vamos a trabajar mejor, vamos a tener mejor relaciones con nuestros compañeros, con nuestra familia, con todos los demás, porque vamos a tener un corazón limpio, un corazón bueno. Así es que, mis hermanos, la invitación es de que apoyemos también primeramente a nosotros mismos a cambiar, a renovarnos, a limpiarnos, y también a las hermanas que quieren hacer ese proyecto de reciclaje y de organizar para mejorar sacar la basura. Vamos a ver que va a tener
consecuencias muy, muy buenas, muy agradables y se va a volver un buen hábito. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.